El año es 73 a.C. La República Romana domina el Mediterráneo con mano de hierro. Sus legiones marchan invencibles, sus ciudadanos celebran triunfos, mientras miles de hombres y mujeres son encadenados, vendidos y convertidos en propiedad. En las arenas diseminadas por toda Italia, la sangre fluye como vino barato, y la multitud aplaude cada golpe mortal como si fuese teatro. Pero en Capua, en la Campania, existe un lugar donde la muerte es más que espectáculo. Es un negocio. La escuela de gladiadores de Léntulo Batiato reúne decenas de hombres entrenados para matar, arrancados de sus tierras, de sus familias y de sus vidas. Son galos, germanos, tracios, sirios, hombres de todos los rincones del mundo conocido, unidos únicamente por las cadenas y la humillación. Las paredes de piedra de la escuela resuenan con gritos de dolor durante el día y con un silencio denso durante la noche. Las heridas nunca cicatrizan del todo antes del próximo combate, y cada amanecer trae la posibilidad de ser el último. En los pasillos estrechos, el olor a sangre seca se mezcla con sudor y orina. Los gladiadores comen poco, duermen aún menos, y viven bajo el látigo de guardias que los consideran bestias peligrosas. Aquí no hay dignidad, no hay esperanza, solo la certeza de que la muerte llegará pronto, ya sea en la arena o pudriéndose en una celda infecta. Entre esos hombres condenados, uno destaca no por su fuerza bruta ni por la fama lograda en el anfiteatro, sino por el silencio mortal que lleva en los ojos. Espartaco es un tracio, proveniente de las montañas salvajes más allá del Danubio, donde luchó como guerrero auxiliar en las legiones romanas antes de desertar y ser capturado. Su castigo fue el peor que Roma podía concebir para un soldado desertor: ser vendido como gladiador, obligado a entretener a quienes alguna vez sirvió. No grita como los demás, no se desespera en las celdas, no suplica misericordia a los guardias. Observa, espera, calcula. Cada movimiento de los guardias queda grabado en su memoria, cada debilidad en las rutinas de la escuela es anotada mentalmente, cada mirada cruzada con otros gladiadores carga el peso de una conspiración aún no dicha. Por la noche, cuando la escuela se sumerge en una oscuridad casi total, iluminada apenas por antorchas temblorosas, Espartaco permanece despierto, fijando la vista en las sombras del techo de piedra. Sabe que no está solo en su furia contenida. A su alrededor, hombres como Criso, Enómao y otros comparten el mismo odio silencioso, la misma voluntad de romper las cadenas y volver a sentir el sabor de la libertad. La tensión crece cada día, como una tormenta formándose en el horizonte. Los guardias perciben algo en el aire, pero no logran identificarlo. Aumentan la vigilancia, pero no lo suficiente. Roma siempre subestima a los esclavos, siempre cree que la superioridad militar y la brutalidad sistemática bastan para mantener el orden. Pero hay un límite a lo que un hombre puede soportar antes de quebrarse, y cuando hombres entrenados para matar son llevados más allá de ese límite, el resultado no es resignación, sino explosión. En una noche sin luna, cuando hasta las estrellas parecen haber abandonado el cielo, algo cambia. Un cuchillo de cocina desaparece durante la cena. Una varilla de hierro usada para asar carne se esconde bajo trapos sucios, herramientas improvisadas, armas ridículas a ojos de un legionario, pero letales en manos de gladiadores desesperados. Espartaco reúne a sus hombres de confianza en susurros rápidos. Cada palabra lleva el peso de una sentencia de muerte si son descubiertos. El plan es simple porque debe serlo: atacar a los guardias durante el cambio de turno, cuando están más relajados, robar sus armas, abrir las celdas y huir antes de que refuerzos lleguen desde Capua. No hay margen para errores, no hay plan alternativo. Es libertad o muerte, y para estos hombres ambas opciones son mejores que seguir viviendo como bestias enjauladas.
La última imagen antes del caos es la de Espartaco afilando una hoja robada contra la piedra áspera de la pared de su celda. El sonido metálico resuena suavemente, casi imperceptible, pero lleva consigo la promesa de sangre derramada y cadenas rotas. Sus ojos reflejan la tenue luz de una antorcha lejana, y en ellos hay algo que Roma aún no reconoce: la determinación de un hombre que prefiere morir en pie a vivir de rodillas. La rebelión está a punto de comenzar, y con ella, la pesadilla más grande que la República Romana enfrentará en su propia tierra. El alba aún no ha irrumpido del todo cuando el primer grito desgarra el silencio de la escuela de gladiadores. Un guardia cae con la garganta abierta, la sangre brotando sobre las piedras frías, mientras sus ojos desorbitados intentan comprender lo ocurrido. No hay tiempo para alarma, no hay tiempo para reacción. Espartaco emerge de las sombras como una tormenta de hierro y furia. El cuchillo de cocina se clava en la espalda de otro guardia antes de que pueda siquiera gritar. Alrededor, decenas de gladiadores se mueven con sincronía mortal. Años de entrenamiento para matar ahora se dirigen contra sus propios carceleros. Las varillas de hierro atraviesan vientres. Las cadenas se usan como garrotes. Los puños, endurecidos en incontables combates, aplastan cráneos contra las paredes. Es una masacre silenciosa, rápida, brutal. Cada hombre sabe que dudar significa morir, y de todas formas ya están muertos. Así que luchan con la ferocidad de quienes ya no tienen nada que perder. Las puertas de las celdas son forzadas una a una, liberando más gladiadores que se suman a la carnicería. El número de fugitivos crece rápidamente, de 10 a 20, de 20 a 50, hasta que unos 70 hombres están libres y armados con las espadas y escudos de los guardias caídos. La escuela de Batiato, antes símbolo del poder romano sobre los esclavos, se convierte en tumba para quienes creían estar al mando. Espartaco no pierde tiempo. Sabe que en cuestión de minutos, tal vez horas, toda Capua los perseguirá. Ordena a los hombres tomar todo lo útil, armas, armaduras, comida, y seguirlo por las calles aún desiertas de la ciudad. La huida debe ser rápida y silenciosa, hasta estar lo suficientemente lejos como para que ninguna persecución inmediata sea posible. Las calles de Capua están sumidas en la oscuridad previa al amanecer. Solo algunas linternas titilan en las puertas de las casas más ricas. Los gladiadores corren como lobos cazando en la noche, sus pasos amortiguados por el barro de las vías mal empedradas. Ocasionalmente, algún ciudadano romano despierta con el ruido, abre la ventana y ve siluetas de hombres armados corriendo, pero antes de que pueda gritar, ya han desaparecido. El pánico aún no ha estallado, pero se acerca. Cuando el primer rayo de sol toca el horizonte, los fugitivos ya están fuera de los muros de Capua, corriendo hacia las colinas que conducen al monte Vesubio. Espartaco eligió este destino por una razón. El volcán dormido ofrece terreno difícil, cubierto de bosques densos y pendientes escarpadas que hacen casi imposible una persecución organizada. Es una fortaleza natural, un refugio donde hombres desesperados pueden reagruparse y planear su próximo movimiento. Mientras corren, el sonido del hierro golpeando hierro resuena tras ellos. Campanas de alarma en Capua, gritos de ciudadanos descubriendo los cuerpos de los guardias, órdenes chilladas para cerrar puertas y organizar una milicia perseguidora. Pero ya es demasiado tarde. Los gladiadores tienen ventaja. Conocen el terreno alrededor de Capua porque fueron obligados a entrenar en esas mismas colinas, preparándose para luchas que simulaban victorias romanas contra bárbaros. Ahora usan ese conocimiento para escapar de Roma. La ascensión hacia el Vesubio es agotadora. Muchos fugitivos están heridos, otros apenas pueden respirar tras años de desnutrición y encierro. Pero nadie se detiene. Nadie se queja, porque todos saben que detenerse significa ser capturado, y ser capturado significa una muerte que hará que las arenas parezcan misericordiosas.
Roma no perdona deserciones, no perdona rebeliones y mucho menos perdona esclavos que matan ciudadanos. La crucifixión a lo largo de la Vía Apia es el destino reservado a quienes osan desafiar a la República, y todos allí han visto suficientes crucifixiones para saber que la muerte en la cruz puede significar días de agonía insoportable. Cuando finalmente alcanzan las laderas del Vesubio, el sol ya está alto, revelando la magnitud de lo que han hecho. Detrás de ellos, Capua está en conmoción visible incluso a distancia. Humo asciende de antorchas encendidas apresuradamente, soldados se movilizan, jinetes parten en todas direcciones para difundir la noticia. La rebelión de los gladiadores ya no es un secreto, sino un hecho que debe ser aplastado antes de que inspire a otros esclavos. Espartaco reúne a los hombres en un claro improvisado. No hay discursos grandilocuentes, no hay promesas de victoria final. Simplemente mira cada rostro marcado por cicatrices, cada mirada aún brillante con la adrenalina de la huida, y les dice que ahora son libres, pero que la libertad implica luchar cada día para seguir vivos. Roma vendrá tras ellos, no con guardias de escuela de gladiadores, sino con legiones enteras si es necesario. Deben prepararse, organizarse, transformarse de fugitivos desesperados en guerreros capaces de enfrentar al poder militar más temido del mundo. Nadie discrepa. Todos saben que la elección se tomó en el instante en que clavaron la primera hoja en un guardia romano. Ahora solo resta luchar hasta el final, sea cual sea ese final. El monte Vesubio, silencioso e imponente, se convierte en la cuna de algo que Roma aún no comprende. No una simple fuga de esclavos, sino el inicio de una guerra que sacudirá a la propia República. Las laderas del Vesubio no ofrecen comodidad, solo supervivencia. Los fugitivos hallan cuevas poco profundas y bosques densos donde refugiarse, ocultos de cualquier patrulla romana que pueda rastrearlos. No hay tiendas, no hay agua limpia, no hay comida más allá de lo que pueden cazar o robar en granjas cercanas. Es una existencia primitiva y brutal, pero aún así mejor que las celdas de Capua. Por primera vez en años, estos hombres respiran aire que no huele a sangre seca ni a miedo. Por primera vez, duermen sin la certeza de que serán despertados para morir en la arena. Pero la libertad sin organización es efímera. Espartaco lo sabe mejor que nadie. Pasó años en las legiones romanas. Conoce cómo funciona la disciplina militar y entiende que un grupo desorganizado de fugitivos será masacrado en cuanto Roma decida tomar en serio la amenaza. Por eso, impone orden. Los gladiadores, acostumbrados a obedecer órdenes de amos brutales, ahora siguen las órdenes de uno de los suyos. Espartaco divide a los hombres en grupos. Algunos vigilan los senderos de acceso al monte, otros cazan y buscan provisiones. Otros más construyen defensas improvisadas con troncos y piedras. No es una legión romana, pero empieza a parecerse a algo organizado. Criso y Enómao, dos gladiadores galos que escaparon junto con Espartaco, se convierten en sus lugartenientes. Ambos son guerreros experimentados, hombres que lideraban tribus antes de ser capturados y esclavizados. Entienden la importancia de mantener alta la moral y estricta la disciplina. Mientras Espartaco planea la defensa estratégica, Criso y Enómao aseguran que nadie deserte ni entre en pánico. Desertar ahora sería suicidio de todas formas, pero el miedo tiene formas extrañas de nublar el juicio. En los primeros días se atacan granjas cercanas, no por crueldad, sino por necesidad. Los fugitivos requieren comida, mejores armas y ropa que no sean trapos ensangrentados. Invaden propiedades rurales al caer la noche. Someten a capataces, liberan esclavos que desean unirse a la rebelión y desaparecen antes de que pueda organizarse una respuesta. Algunos esclavos liberados huyen aterrorizados, temiendo represalias romanas.
Otros, sin embargo, se quedan. Hombres y mujeres que han pasado toda la vida bajo el yugo de amos crueles ven en Espartaco algo que jamás imaginaron posible: la oportunidad de luchar en retorno. El número de fugitivos comienza a crecer, lentamente al principio, pero cada nuevo rostro representa otra alma dispuesta a morir en pie. Mientras tanto, en las ciudades cercanas, el pánico se extiende como fuego en paja seca. Llegan informes a Roma que narran no solo una fuga, sino ataques coordinados. Gladiadores que deberían estar muertos o recapturados están, de hecho, organizándose como una fuerza militar. Peor aún, están liberando esclavos y aumentando en número. El Senado, inicialmente indiferente, empieza a sentir el peso de la humillación. ¿Cómo puede una república que domina naciones enteras permitir que esclavos fugitivos se establezcan libremente en su propio territorio? La respuesta es clara: no puede. Se emiten órdenes. La rebelión debe ser aplastada rápidamente antes de que inspire levantamientos en otras regiones. Roma posee millones de esclavos diseminados por toda Italia y provincias ultramarinas. Si la idea de que los esclavos pueden rebelarse y vencer se propaga, los cimientos mismos de la sociedad romana colapsarán. El miedo no radica solo en perder 70 gladiadores, sino en desencadenar una ola de insurrecciones que haría ingobernable a la República. En el Vesubio, Espartaco es consciente de esto. Sabe que Roma vendrá con toda su fuerza, no porque 70 hombres representen una amenaza militar real, sino porque constituyen una amenaza ideológica mortal. Cada día que pasan libres es una afrenta al poder romano, una grieta en la fachada de invencibilidad que proyecta la República. Por eso, Espartaco convierte el Vesubio en fortaleza. Usa el terreno escarpado a su favor, coloca centinelas en los puntos más altos y crea trampas rudimentarias en los senderos más accesibles. Ordena que los hombres se entrenen diariamente, practicando formaciones básicas de combate, enseñando a los recién liberados cómo empuñar una espada, mantener la línea y no huir cuando avanza el enemigo. No es entrenamiento de élite, pero es mejor que nada. Cada noche se encienden fogatas pequeñas, solo lo suficiente para cocinar, evitando llamar la atención desde lejos. Los hombres comen en silencio, cada uno perdido en pensamientos sobre lo que vendrá. Algunos rezan a sus antiguos dioses, otros simplemente contemplan las llamas, esperando. Espartaco camina entre ellos, no como un general distante, sino como un guerrero igual. Comparte la misma comida escasa, duerme en el mismo suelo duro, sangra en las mismas escaramuzas. Esto genera lealtad, no basada en el miedo o en jerarquías impuestas, sino en respeto genuino. Estos hombres seguirían a Espartaco hasta el fin del mundo si fuera necesario, porque ha demostrado ser uno de ellos, no un amo, sino un líder forjado en la misma fragua del sufrimiento. Y entonces, en el horizonte sur, aparecen las primeras columnas de soldados romanos. El humo de sus marchas es visible de día, las fogatas de sus campamentos iluminan la noche. Roma ha llegado. El asedio al Vesubio está a punto de comenzar, y con él la verdadera prueba de fuego para los rebeldes. Espartaco observa desde lo alto, los ojos fijos en las legiones que se acercan lenta y metódicamente. No siente miedo, solo una certeza fría. La guerra ha comenzado de verdad, y hará que Roma pague caro por cada gota de sangre derramada. El pretor Clodio Glabro considera la misión una broma de mal gusto. Un magistrado de Roma, con carrera política prometedora y contactos respetables en el Senado, ha sido designado para lidiar con esclavos fugitivos. No es tarea digna de un hombre de su posición, es trabajo para vigilantes y cazadores de recompensas. Pero órdenes son órdenes, y el Senado está bajo creciente presión para resolver el bochorno rápidamente. Glabro acepta el mando de 3.000 hombres, una fuerza que considera excesiva para la tarea.
De hecho, lleva consigo solo 1000 soldados, dejando al resto en Capua. Después de todo, ¿cuántos hombres realmente se necesitan para manejar a 70 esclavos mal armados, escondidos en una montaña? Su confianza raya en la arrogancia. Glabro no es un general experimentado en campañas prolongadas. Es un político que ocasionalmente comanda tropas para mantener las apariencias. Sus soldados no son legionarios veteranos de las fronteras, sino reclutas recientes, milicias urbanas, hombres que nunca han enfrentado combate real. Marchan hacia el Vesubio, riendo y bromeando, tratando la operación como un ejercicio militar, no como una guerra. Al fin y al cabo, ¿qué amenaza pueden representar unos esclavos? Roma ha aplastado reinos enteros, derrotado a Cartago, conquistado Macedonia. Una banda de gladiadores fugitivos debería resolverse antes de la cena. Al llegar al Vesubio, Glabro ordena a las tropas rodear la base del monte, bloqueando todos los senderos principales de descenso. Su estrategia es simple y brutal: sitiar a los rebeldes hasta que mueran de hambre o se rindan por desesperación. No hay necesidad de combate directo, no hay razón para arriesgar bajas cuando el tiempo hará el trabajo. Los soldados establecen un campamento, levantan empalizadas básicas, encienden fogatas y esperan. Glabro se instala cómodamente en su tienda bebiendo vino mientras dicta informes que serán enviados a Roma, describiendo cómo está domando la rebelión con la eficiencia característica de las fuerzas republicanas. En lo alto del Vesubio, Espartaco observa todo. Cuenta las fogatas enemigas, estima el número de soldados, evalúa las posiciones de los campamentos. Nota que los romanos se concentran en los senderos obvios, aquellos que cualquier fugitivo usaría para intentar escapar. Pero hay un lado del monte que los romanos ignoran por completo: la ladera empinada del oeste, rocosa, cubierta de vegetación densa, casi vertical en algunos tramos. Ningún soldado romano cree que alguien pueda descender por allí sin caer y romperse el cuello. Glabro ciertamente no considera esa posibilidad. Para él, los esclavos están acorralados, es solo cuestión de tiempo. Espartaco reúne a Criso, Enómao y los demás líderes. Explica el plan con detalle. No van a esperar a morir de hambre, no se rendirán y definitivamente no intentarán romper el cerco por los senderos bloqueados. En cambio, harán lo impensable. Descenderán por la ladera oeste usando cuerdas hechas de vides. Es peligroso, posiblemente suicida, pero es inesperado. Y la sorpresa es la única ventaja que tienen contra un enemigo numéricamente superior. Los hombres comienzan a trabajar inmediatamente. Vides silvestres son cortadas en gran cantidad, trenzadas y entrelazadas para formar cuerdas gruesas y resistentes. Prueban su resistencia atando piedras pesadas y tirando, asegurándose de que soportarán el peso de un hombre armado. Es un trabajo lento y meticuloso, realizado en silencio para no alertar a los vigías romanos abajo. Durante 3 días, los rebeldes preparan todo, mientras mantienen la apariencia de estar desesperados y acorralados. Encienden fogatas visibles por la noche, gritan ocasionalmente como si discutieran entre ellos, creando la ilusión de caos interno. Glabro y sus hombres observan satisfechos, convencidos de que el asedio está funcionando. Llegan informes a la tienda del pretor, indicando que los esclavos parecen al borde del colapso, peleando por comida escasa. Glabro sonríe, seguro de que en pocos días recibirá una rendición incondicional o simplemente encontrará cadáveres al subir el monte. No tiene prisa. Permite que los hombres se relajen y que los turnos de guardia sean menos rigurosos. Al fin y al cabo, no hay a dónde puedan huir los rebeldes. En la tercera noche, Espartaco da la orden. Los hombres se reúnen en la ladera oeste, cargando las cuerdas de vid y todas las armas que poseen. No hay luna, solo oscuridad espesa y el sonido distante de las fogatas romanas en las otras laderas.
Uno a uno, comienzan a descender, aferrándose a las cuerdas, apoyando los pies en las irregularidades de la roca, moviéndose con cuidado mortal para evitar ruidos. Es un descenso aterrador. Algunos hombres resbalan, se aferran desesperadamente, sienten piedras sueltas cayendo en la oscuridad. Pero nadie grita, nadie pierde el control. Saben que un solo error alertará a los romanos y todo el plan se desmoronará. Espartaco desciende entre los primeros, guiando con el ejemplo. Siente el viento frío de la noche, el sudor corriendo incluso con el frío, los músculos ardiendo por el esfuerzo. Pero sigue bajando, metro a metro, hasta que finalmente siente tierra firme bajo sus pies. A su alrededor, otros gladiadores llegan en silencio, recuperando el aliento, revisando sus armas. Les lleva casi 2 horas que todos desciendan. Cuando el último hombre toca el suelo, están posicionados exactamente donde querían, detrás de las líneas romanas, invisibles en la oscuridad. Espartaco mira hacia las fogatas del campamento enemigo. Ve a los soldados descansando, algunos durmiendo, otros conversando en voz baja, completamente desprevenidos. Glabro está en su tienda, probablemente dormido profundamente, soñando con gloria política. Ninguno de ellos imagina que 70 gladiadores armados están a pocos metros, listos para convertir la noche en pesadilla. Espartaco desenvaina la espada, siente el peso familiar del hierro en la mano. A su alrededor, todos hacen lo mismo. El sonido amortiguado del acero saliendo de las vainas. Mira a Criso y Enómao. Ambos asienten confirmando que están listos. Ya no se necesitan más palabras. Avanzan en silencio mortal por la oscuridad. Cada paso calculado, cada respiración controlada. La masacre está a punto de comenzar. Y los romanos no tienen idea de que el infierno ha descendido del Vesubio directamente sobre sus cabezas. El primer soldado romano muere sin saber que lo golpeó. Espartaco surge de las sombras como un espectro de la muerte. La espada atraviesa sus costillas antes de que el centinela pueda gritar. El cuerpo cae en silencio y los gladiadores avanzan sobre el campamento dormido como lobos sobre ovejas indefensas. No hay formación, no hay táctica elaborada, solo violencia pura y concentrada, liberada tras años de humillación y tortura. Los romanos despiertan en caos absoluto. Las tiendas colapsan con hombres aún dentro. Gritos de dolor y confusión llenan el aire nocturno. Las fogatas son derribadas, esparciendo brasas que incendian provisiones. Los soldados intentan tomar sus armas, pero muchos mueren antes de comprender que están bajo ataque. Gladiadores entrenados para matar en combate cercano enfrentan reclutas mal preparados que jamás han visto sangre real. No es una lucha, es una masacre. Espartaco avanza por la línea enemiga con precisión mortal. Cada golpe es económico, directo, letal. No desperdicia movimientos, no pierde tiempo en duelos prolongados. Corta los tendones de un soldado, degüella a otro mientras intenta levantarse. Atraviesa el abdomen de un tercero que corre ciegamente tratando de escapar. La sangre salpica su rostro, sus manos, su ropa, pero no se detiene. A su alrededor, Criso y Enómao lideran sus propios grupos, cercando bolsas de resistencia antes de que puedan organizarse. Es una carnicería coreografiada, brutal y eficiente. Clodio Glabro despierta con el sonido del caos. Inicialmente confundido, tarda segundos preciosos en entender lo que ocurre. Cuando finalmente sale tambaleante de su tienda, vestido solo con una túnica, encuentra su campamento convertido en infierno. Soldados corren en todas direcciones, algunos en llamas, otros perseguidos por gladiadores que se mueven como demonios en la oscuridad fragmentada por las fogatas. Glabro intenta gritar órdenes, pero su voz se pierde en la cacofonía de gritos, metal chocando contra metal y el horrible sonido de carne siendo cortada. Busca a sus oficiales, pero la mayoría ya está muerta o huyendo. No hay línea de defensa, no hay contraataque organizado, solo desintegración total de cualquier rastro de disciplina militar.
El pretor, un hombre que horas antes cenaba confiado en una victoria inminente, ahora corre por su propia vida. Intenta alcanzar los caballos, esperando montar y escapar, pero los gladiadores ya llegaron allí primero. Los animales están sueltos, asustados, inutilizables. Glabro se da vuelta buscando otra ruta de escape y se encuentra con Espartaco bloqueando su camino. Los ojos del Tracio brillan reflejando fuego distante y hay algo en ellos que congela la sangre de Glabro. No solo furia, sino justicia fría e implacable. El pretor intenta suplicar, invocar su posición, ofrecer rescate. Espartaco no responde con palabras. La espada corta horizontalmente, abriendo la garganta de Glabro de oreja a oreja. El pretor cae de rodillas, las manos intentando inútilmente contener la sangre que brota, los ojos desorbitados por el choque y la incredulidad. Muere allí, en el lodo mezclado con la sangre de sus propios hombres, solo otro cadáver entre cientos. La batalla, si puede llamarse así, dura menos de una hora. Cuando el sol comienza a asomar en el horizonte oriental, revelando la magnitud de la destrucción, el resultado es incuestionable. El campamento romano está completamente aniquilado. Cuerpos cubren el suelo en todas direcciones. La mayoría viste las túnicas rojas de las legiones. Algunos pocos llevan ropas de gladiador. La proporción de muertos es absurdamente desproporcionada. De los 1000 soldados romanos, más de 800 yacen muertos o agonizantes. Muchos de los que escaparon están heridos, corriendo ciegamente por la llanura, tratando de alcanzar Capua antes de ser perseguidos. De los rebeldes, menos de 20 murieron, y la mayoría de los heridos sobrevivirá con tratamiento básico. Espartaco camina por el campo de batalla mientras sus hombres recogen armas, armaduras y provisiones. Hay espadas romanas de calidad, escudos reforzados, lanzas, cascos, todo lo que un ejército improvisado necesita. Más importante aún, hay comida, provisiones suficientes para alimentar a 70 hombres durante semanas. Los gladiadores, que ayer estaban al borde de la inanición, ahora poseen los recursos de una legión entera. Criso encuentra el estandarte de Glabro caído en el lodo y lo alza triunfante. Los hombres gritan, liberando toda la tensión acumulada en los últimos días. No es una celebración de victoria gloriosa, sino una explosión de alivio e incredulidad. Debían estar muertos, acorralados y masacrados por el poder de Roma. En cambio están vivos, armados y acaban de aniquilar a una fuerza romana entera. Enómao se acerca a Espartaco, con sangre aún goteando de su espada, y pregunta qué harán ahora. La pregunta resuena en la mente de todos. Han ganado una batalla imposible, pero Roma no olvida, no perdona. Otras legiones vendrán, más grandes, más organizadas, comandadas por generales experimentados y no por pretores arrogantes. Espartaco mira al Vesubio sobre ellos, el volcán silencioso que sirvió como fortaleza y trampolín para la venganza. Luego mira a los hombres a su alrededor, exhaustos pero vivos, libres pero vulnerables. Sabe que quedarse aquí es esperar la muerte. Roma cercará nuevamente el monte, esta vez con ejércitos que no subestimarán a los rebeldes. Entonces toma la decisión que lo cambiará todo. No se esconderán, no esperarán, atacarán. Liberarán más esclavos, crecerán en número y transformarán una fuga desesperada en una guerra total contra Roma. Los hombres se miran entre sí, procesando las implicaciones. Ya no se trata de supervivencia individual, sino de llevar la lucha hasta donde pueda llegar. Muchos morirán, quizás todos mueran eventualmente, pero morirán luchando, y eso es todo lo que hombres como ellos pueden pedir. Espartaco ordena recoger todo lo valioso y prepararse para marchar antes de que lleguen refuerzos romanos. No hay tiempo para descanso prolongado. No hay tiempo para enterrar muertos. Mientras los gladiadores trabajan, el sol sale por completo, iluminando el campo de batalla con una luz dorada que contrasta grotescamente con la carnicería. La sangre brilla en las piedras,
Cuervos ya empiezan a volar en círculos en el cielo. El olor a muerte se extiende con la brisa matinal. Es una imagen que quedará grabada en la memoria de todos los sobrevivientes. El día en que esclavos derrotaron a Roma en su propio territorio. Cuando parten, dejan atrás no solo cuerpos, sino un mensaje. El estandarte de Glabro es clavado en el suelo en el centro del campamento destruido, rodeado por cadáveres de oficiales romanos. Es una declaración de guerra, una advertencia para cualquier legión que venga después. Roma aprendió una lección dolorosa al pie del Vesubio. Esclavos armados y desesperados son más peligrosos que cualquier rey extranjero, porque no luchan por territorio o riqueza, sino por algo que Roma jamás comprendió: libertad absoluta o muerte honorable, sin término medio. El Vesubio fue testigo del nacimiento de algo inesperado, una rebelión que comenzó como una fuga desesperada y se transformó en la pesadilla militar de la República. Espartaco y sus 70 gladiadores debían estar muertos, pero en cambio marchaban victoriosos por las colinas de la Campania, portando armas romanas y una determinación que haría temblar a la propia República. La noticia de la victoria se propaga más rápido que cualquier jinete mensajero. Esclavos que trabajan en granjas escuchan susurros, viajeros en los caminos cuentan historias exageradas y en cada relato los detalles se vuelven más impresionantes. 70 gladiadores no solo escaparon, no solo sobrevivieron, sino que aniquilaron a una fuerza romana entera. Para esclavos que han pasado toda la vida bajo látigo y cadenas, es como oír que los dioses han descendido para ayudar a los oprimidos. Espartaco no desperdicia la oportunidad. Mientras marcha por la Campania, ataca propiedades rurales sistemáticamente. No son asaltos de saqueo desorganizado, sino operaciones calculadas. Los gladiadores cercan las granjas durante la noche, neutralizan capataces y guardias, y luego liberan a los esclavos. Espartaco ofrece una elección clara: unirse a la rebelión o partir libremente. Muchos eligen irse, temiendo represalias terribles cuando Roma eventualmente aplaste la revuelta. Pero otros, especialmente quienes han sufrido con mayor brutalidad, deciden quedarse. Hombres que han pasado décadas tratados como ganado, de repente tienen la oportunidad de empuñar armas contra sus amos. Mujeres que vieron a sus hijos vendidos lejos de ellas, finalmente pueden buscar venganza. Pastores, jornaleros, mineros, todos convergen hacia el ejército creciente de Espartaco. No son soldados, no conocen formaciones militares, pero poseen algo que muchos ejércitos profesionales carecen: motivación absoluta. Cada nuevo recluta trae información valiosa. Saben qué caminos están más vigilados, qué villas tienen guarniciones militares, qué granjas almacenan armas. Espartaco usa esa información para evitar enfrentamientos innecesarios mientras sigue creciendo en fuerza. En pocas semanas, los 70 gladiadores originales se convierten en 300, luego 500, luego 1000. El crecimiento es exponencial porque cada victoria atrae a más personas desesperadas en busca de libertad. No se trata solo de números, sino de una transformación fundamental. Espartaco organiza a los recién llegados en unidades básicas, enseña formaciones simples y distribuye armas capturadas. Criso y Enómao dirigen grupos de entrenamiento, transformando esclavos aterrorizados en combatientes funcionales. No serán legionarios en semanas, pero aprenderán lo suficiente para no quebrarse inmediatamente bajo presión. Las granjas liberadas aportan más que reclutas. Proporcionan caballos, carros, provisiones y herramientas que pueden convertirse en armas. Herreros liberados trabajan día y noche forjando puntas de lanza, reparando armaduras dañadas y creando equipo básico. Lo que comenzó como una banda desesperada de fugitivos se está transformando en algo peligrosamente cercano a un ejército real. Pueblos pequeños comienzan a cerrar sus puertas al oír que los rebeldes están cerca.
Milicias locales, despreparadas y aterrorizadas, se niegan a enfrentar a una fuerza que derrotó a legionarios. Roma subestimó la amenaza inicialmente, tratándola como un asunto policial cuando debía ser un asunto militar. Ahora, la revuelta ha crecido más allá del control de milicias locales y el Senado finalmente empieza a comprender la magnitud del problema. Mensajeros llegan a Roma con informes cada vez más alarmantes. Glabro no solo fue derrotado, sino masacrado junto con todo su ejército. Los rebeldes no huyen de Italia, marchan abiertamente por la Campania, liberando esclavos y atacando propiedades romanas con impunidad. Peor aún, crecen en número y organización cada día. Senadores que antes ignoraban el asunto ahora exigen acción inmediata. Hay pánico genuino en las discusiones, no solo por la amenaza militar, sino por lo que la rebelión representa. Si los esclavos pueden levantarse y vencer, ¿qué mensaje envía eso a los millones de otros esclavos en toda la República? Italia tiene más esclavos que ciudadanos en muchas regiones. Si solo una fracción decide seguir el ejemplo de Espartaco, Roma enfrentará un colapso interno mientras libra guerras externas. La economía romana depende completamente del trabajo esclavo. Las granjas son cultivadas por esclavos, las minas operadas por esclavos, las casas mantenidas por esclavos. Si el sistema esclavista colapsa, la estructura misma de la sociedad romana se derrumbará con él. Espartaco es consciente de esto en algún nivel. No es un filósofo político ni articula teorías sobre justicia social, pero comprende instintivamente que cada esclavo liberado es un golpe al corazón de Roma. No necesita derrotar a la República militarmente. Solo debe inspirar suficientes rebeliones para hacer que Italia sea ingobernable. Cada villa quemada, cada propiedad liberada, cada romano muerto es propaganda viva de que los esclavos pueden luchar en retorno. Durante las marchas, Espartaco camina entre sus hombres, conversa con nuevos reclutas, escucha historias de sufrimiento y promete venganza no como un líder distante, sino como un camarada que ha vivido los mismos dolores. Esa cercanía genera lealtad inquebrantable. Los hombres no siguen a Espartaco porque se les obligue, sino porque creen en él, porque ha demostrado repetidamente que valora sus vidas tanto como la suya propia. Cuando llegan noticias de que nuevas legiones se están movilizando para aplastar la rebelión, nadie entra en pánico. Ya han enfrentado lo imposible y han vencido. Creen que pueden hacerlo de nuevo. Esa confianza es peligrosa para Roma, no porque esté justificada militarmente, sino porque transforma esclavos derrotados en guerreros que creen en la victoria. Los ejércitos se derrotan tanto por la moral quebrada como por la superioridad táctica, y la moral de los rebeldes nunca ha estado más alta. Los caminos de la Campania presencian algo sin precedentes. Un ejército de esclavos, marchando abiertamente, portando estandartes improvisados, cantando canciones de libertad en docenas de lenguas distintas. Son galos, germanos, tracios, sirios, africanos, todos unidos por un objetivo común. Roma siempre ha dominado dividiendo a los pueblos conquistados, enfrentando tribus entre sí. Pero Espartaco logró algo que ningún rey enemigo alcanzó: unir a los oprimidos bajo una sola bandera. Cuando el ejército rebelde pasa por campos cultivados, esclavos que trabajan bajo la vigilancia de capataces se detienen a observar. Algunos solo miran en silencio, procesando la imposibilidad de lo que ven. Otros asienten discretamente, sonriendo por primera vez en años, y algunos, los más valientes o desesperados, dejan caer sus herramientas y corren para unirse a la marcha, ignorando los gritos furiosos de los capataces que no se atreven a perseguirlos. Cada milla recorrida atrae a más personas. No es una invasión extranjera, sino una insurrección interna, y Roma no tiene protocolo establecido para manejar esto.
Las legiones están entrenadas para guerras externas, no para suprimir rebeliones masivas de esclavos en territorio italiano. El Senado debate frenéticamente cómo responder, pero las opciones son limitadas y todas implican reconocer públicamente que la República está siendo amenazada por quienes debería controlar absolutamente. Espartaco establece campamentos temporales en lugares estratégicos, siempre cerca de rutas de escape en caso de necesitar retirarse rápidamente. Vigías están apostados constantemente, patrullas monitorean los caminos principales y toda la operación funciona con una eficiencia sorprendente para un ejército improvisado. El tracio aprendió bien sus lecciones en las legiones romanas. La disciplina y la organización son tan importantes como el coraje bruto. Por la noche, alrededor de las fogatas, se cuentan historias. Veteranos gladiadores narran sus victorias en el Vesubio, exagerando detalles para inspirar a los nuevos reclutas. Esclavos recién liberados relatan atrocidades sufridas, alimentando el odio que mantiene cohesionado al ejército. Y Espartaco ocasionalmente habla del futuro, no con promesas grandiosas de victoria final, sino con realismo severo. Dice que muchos morirán, que Roma eventualmente movilizará fuerzas abrumadoras, que la única certeza es la lucha, pero también dice que cada día vivido en libertad vale más que años como esclavo, y eso resuena profundamente con todos los que lo escuchan. La marcha continúa, imparable como la marea creciente. Roma aún no ha enviado sus legiones principales, aún no ha movilizado generales veteranos de guerras extranjeras, pero eso cambiará pronto. El Senado no puede ignorar indefinidamente una rebelión que controla regiones enteras de la campaña. Se emitirán órdenes, se movilizarán ejércitos y la República demostrará por qué domina el mundo mediterráneo. Pero por ahora, en este fugaz momento de victoria improbable, Espartaco y su ejército de esclavos liberados marchan bajo el sol italiano, portando armas romanas y sueños de libertad, convirtiendo la pesadilla de cada amo de esclavos en una sangrienta realidad. Roma despierta en choque y furia. Las noticias finalmente han llegado a la ciudad, no como rumores lejanos, sino como informes oficiales que confirman lo impensable. Una fuerza romana bajo el mando de un pretor ha sido aniquilada por esclavos. Gladiadores fugitivos no solo sobrevivieron, sino que ahora comandan un ejército que crece diariamente, atacando propiedades, liberando esclavos y desafiando abiertamente la autoridad de la República. El Senado se reúne en sesión de emergencia y los debates son acalorados, salpicados de acusaciones y exigencias de venganza inmediata. Senadores mayores, que vivieron las guerras púnicas y las conquistas orientales, no logran entender cómo se permitió esto. Roma derrotó a Aníbal, conquistó Macedonia, destruyó Cartago. ¿Cómo puede ser humillada por esclavos en su propio territorio? Las preguntas resuenan en la Cámara sin respuestas satisfactorias. Algunos culpan a Glabro por su incompetencia, pero el pretor muerto sirve solo como chivo expiatorio conveniente. La verdad incómoda es que Roma subestimó completamente la amenaza, tratándola como un asunto menor cuando debió ser la máxima prioridad. Hay una dimensión política adicional que complica todo. Distintas facciones en el Senado intentan usar la crisis para impulsar sus propias agendas. Los conservadores exigen una respuesta militar inmediata y aplastante, usando la rebelión como justificación para aumentar el poder militar de generales leales. Los populares argumentan que la revuelta es síntoma de problemas más profundos en la sociedad romana. El trato brutal a los esclavos crea las condiciones para la insurrección.
Pero independientemente de las divisiones políticas, todos coinciden en un punto fundamental. Espartaco debe ser destruido y su rebelión aplastada con tal brutalidad que ningún esclavo en Roma vuelva a pensar en seguir su ejemplo. Se emiten órdenes para movilizar legiones adicionales. Mensajeros son enviados convocando generales de provincias lejanas. Se ofrecen recompensas enormes por la cabeza de Espartaco, vivo o muerto. Milicias locales reciben autorización para usar cualquier medio necesario para contener la rebelión. Y crucialmente, el Senado ordena que cualquier esclavo capturado en asociación con los rebeldes sea ejecutado públicamente, sin juicio ni excepción. El mensaje debe ser claro: la rebelión significa muerte, no solo para los líderes, sino para todos los involucrados. Las calles de Roma bullen con rumores cada vez más exagerados. Algunas versiones afirman que Espartaco comanda 10.000 hombres. Otras dicen que posee poderes sobrenaturales otorgados por dioses bárbaros. Ciudadanos romanos que poseen esclavos domésticos empiezan a mirar a sus sirvientes con sospecha y temor, imaginando si también planean rebeliones. Los amos de esclavos aumentan los castigos, esperando que el terror preventivo evite que las ideas de libertad se propaguen. Pero esto solo alimenta más resentimiento, creando un círculo vicioso donde la brutalidad genera odio que eventualmente estalla en violencia. En las provincias, la noticia viaja más lentamente, pero con impacto igualmente profundo. Gobernadores provinciales reciben instrucciones para intensificar la vigilancia sobre las poblaciones esclavas y reprimir con dureza cualquier señal de descontento. Pero hay un problema logístico fundamental. Roma simplemente no tiene suficientes soldados para vigilar a millones de esclavos diseminados por todo el imperio. Toda la estructura depende de que los esclavos acepten su estatus, usando violencia ocasional para mantener el control, pero sin poder aplicar fuerza constante. Si los esclavos decidieran colectivamente rebelarse, los números estarían de su lado, no del de Roma. Espartaco no conoce los debates del Senado ni está al tanto de los detalles políticos en Roma, pero no necesita saberlo. Puede ver los resultados en las acciones enemigas: más patrullas romanas en los caminos, milicias locales reforzando defensas, propiedades rurales abandonadas conforme ciudadanos ricos huyen a ciudades amuralladas. Cada una de estas señales confirma que Roma finalmente tomó en serio la amenaza, y eso significa que la verdadera guerra se acerca. Él aprovecha sabiamente el tiempo disponible. Sigue liberando esclavos, pero ahora con criterios más selectivos. Busca herreros, carpinteros, cualquiera con habilidades útiles para mantener funcionando al ejército. Establece campamentos más permanentes en lugares defendibles, construyendo fortificaciones básicas. Organiza un sistema de suministros, designando grupos para cazar, cultivar alimentos de rápido crecimiento y robar provisiones de granjas abandonadas. Ya no es solo una banda de fugitivos, se está convirtiendo en una fuerza militar sostenible. Los gladiadores originales, veteranos de la fuga de Capua y de la victoria en el Vesubio, forman un núcleo de élite. Son instructores, líderes de unidad, guardianes de la disciplina. Espartaco los distribuye entre los nuevos reclutas, asegurando que cada grupo tenga al menos algunos guerreros experimentados. Esta estructura evita que el ejército se desintegre en una multitud desorganizada al enfrentar presión real. Criso y Enómao demuestran ser líderes invaluables, cada uno comandando un ala del ejército creciente, manteniendo alta la moral mediante el ejemplo. También hay desafíos internos. No todos en el ejército comparten la misma visión. Algunos solo quieren acumular riqueza saqueada y luego huir de Italia. Otros desean venganza sangrienta contra todos los romanos, sin distinción.
Y algunos, pocos pero significativos, empiezan a ver a Espartaco como un libertador divino, atribuyéndole cualidades casi mesiánicas. El Tracio navega estas tensiones cuidadosamente, manteniendo un enfoque unificado mediante liderazgo carismático y victorias continuas que prueban que sus métodos funcionan. Ejecuta públicamente a saqueadores que violan sus órdenes, demostrando que la disciplina no es opcional. Pero también reparte los botines equitativamente, rechazando privilegios especiales, manteniendo la imagen de un líder que sirve a sus hombres tanto como ellos lo sirven a él. Mientras tanto, en el Senado, la primera vergüenza de Roma se transforma en una narrativa útil. Políticos argumentan que la derrota de Glabro fue una aberración, resultado de incompetencia individual, y no de una falla sistémica. Prometen que cuando legiones reales, comandadas por generales competentes, sean movilizadas, los rebeldes serán aplastados en días. La confianza es parcialmente genuina, parcialmente una actuación necesaria para mantener la moral pública. Roma no puede admitir debilidad, especialmente no debilidad ante esclavos. La República proyecta una imagen de invencibilidad tanto como herramienta política como militar. Admitir que los esclavos representan una amenaza seria sería reconocer grietas fundamentales en la estructura social. Pero en conversaciones privadas, lejos de audiencias públicas, senadores más experimentados expresan preocupaciones reales. Entienden que Espartaco ha tocado algo peligroso, no solo militar, sino ideológicamente. Cada día que su rebelión continúa es propaganda viva de que la resistencia es posible. Cada esclavo liberado es semilla de futuras insurrecciones. Y si Roma tarda demasiado en aplastar la revuelta, o peor aún, si sufre derrotas adicionales, el efecto dominó podría ser catastrófico. Las órdenes se aceleran. Legiones programadas para campañas en Hispania son redirigidas a Italia. Generales veteranos reciben autoridad extraordinaria para requisar recursos y reclutar tropas. La máquina militar romana, tan eficiente al conquistar territorios extranjeros, ahora se vuelve hacia adentro, preparándose para aplastar una rebelión interna con toda la fuerza necesaria. En las montañas de la Campania, Espartaco observa el horizonte. Sabe que la tormenta se acerca, que Roma eventualmente movilizará fuerzas contra las que su improvisación no tendrá oportunidad. Pero también sabe que ya ha logrado algo extraordinario. Ha demostrado que los esclavos pueden luchar, pueden vencer, pueden hacer temblar a la misma Roma. Incluso si muere mañana, incluso si cada hombre en su ejército es crucificado a lo largo de la Vía Apia, el mensaje ya ha sido enviado. Y los mensajes, a diferencia de los ejércitos, no pueden ser asesinados con espadas. La primera vergüenza de Roma es solo el comienzo. El volcán Vesubio, silencioso y observador, fue testigo del nacimiento de algo que la República jamás imaginó enfrentar. Una guerra no por territorio o poder, sino por la idea simple y peligrosa de que los hombres no deberían ser propiedad de otros hombres. Espartaco no sabe si ganará esta guerra, probablemente no la gane, pero hará que Roma pague un precio tan alto que el costo de la esclavitud será cuestionado durante generaciones. Y mientras el sol se pone sobre los campos italianos, iluminando campamentos rebeldes y ciudades romanas por igual, una certeza flota en el aire. El mundo cambió al pie del Vesubio y nada volverá a ser como antes.